El niño apareció en el corral con la mirada baja y la ropa cubierta de polvo, sosteniendo la mano del vaquero como si fuera su última esperanza. Susurró: «Mi madre ya no puede caminar». El vaquero se detuvo, respiró hondo y respondió algo que hizo que sus manos temblaran, y cuando los demás trabajadores lo escucharon, nadie pudo decir una sola palabra. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol estaba alto y pesado sobre el rancho El Mirador. El aire olía a polvo caliente y a hierba seca. Carlos Gutiérrez ajustó la cincha de su yegua alazana, sus movimientos lentos y precisos. Sus manos, ásperas como la corteza de un mezquite, trabajaban en silencio, ni una palabra más de la necesaria. «Oye, jefe», dijo Ramón, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Parece que el pozo de la norte está bajando otra vez». Carlos solo asintió, una vez, sin dejar de mirar la montura. Su respuesta era ese silencio. Todos lo conocían. Ramón y Toño, el otro vaquero, se acostumbraron a hablar con un hombre que contestaba con la cabeza o con los hombros. La mañana pasó así, con el crujir del cuero y los pasos de los caballos en el corral. De repente, Toño, que estaba junto a la cerca, se quedó quieto. «Oye, Carlos, ¿qué es eso?» Un punto pequeño y tembloroso se movía en el camino polvoriento. Se acercaba. Poco a poco, la figura se hizo más clara. Era un niño cubierto de la cabeza a los pies con una capa fina de tierra, como si el mismo desierto lo hubiera escupido. Sus pantalones estaban rotos en las rodillas y caminaba con una pierna arrastrándose un poco. El niño no miró a Toño ni a Ramón. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de un pánico que parecía viejo, estaban clavados en Carlos. Cruzó el patio directamente hacia él, dejando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Carlos dejó lo que estaba haciendo, se dio la vuelta y se quedó parado, esperando. El niño se detuvo frente a él, jadeaba, olía a miedo y a tierra. Entonces, el niño estiró una mano sucia y pequeña, agarró la mano grande y curtida de Carlos. El agarre fue fuerte, desesperado. Carlos no la soltó. Los labios secos del niño temblaron. Su voz salió como un susurro áspero, apenas un hilo de sonido. «Mi mamá», dijo. Hizo una pausa para tragar. «La señora Elena, mi mamá, ya no puede caminar, se queda en la cama. Hace días. No tenemos dinero para el doctor. No tenemos para nada». Las palabras cayeran en el silencio del patio. Ramón y Toño contuvieron la respiración. El mundo pareció detenerse. Solo se oía el jadeo del niño y el leve rumor del viento caliente. Carlos miró al niño, vio la suciedad en su cara, el miedo en sus ojos, pero vio algo más. Vio una determinación profunda, un amor tan grande que había caminado quién sabe cuánto bajo ese sol. Y en esa mirada, Carlos no vio a un niño extraño. Vio el eco de otro niño, de una risa que se había apagado hacía 15 años. Vio el fantasma de su propio hijo, perdido. Vio el vacío de su propia cama, de su propia casa silenciosa. Un nudo apretado, duro y viejo se quebró dentro de su pecho. No fue un pensamiento, fue un hecho, tan simple y claro como ensillar un caballo. Sintió la mano pequeña y fría en la suya, apretó suavemente. Luego, con una voz que no usaba para hablar, sino para mandar, una voz grave y firme que resonó en el silencio del patio, dijo: «Juan». El niño parpadeó, sorprendido de que supiera su nombre. Tal vez se lo había dicho Toño alguna vez, tal vez Carlos simplemente lo sabía. «Juan», repitió Carlos mirándolo directamente a los ojos. «Ve a buscar a tu mamá, la traemos a la casa grande. Ahora, mi esposa, Lucía, la va a cuidar». Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra entrara en la mente asustada del niño. «Y yo voy a pagar al médico, hoy mismo». Las palabras flotaron en el aire caliente. Por un instante, no pasó nada. Luego, todo el cuerpo de Juan comenzó a temblar. No era miedo, era algo que lo sacudía desde muy adentro, como si una presa se hubiera roto. Una lágrima gruesa se abrió camino por el surco de polvo en su mejilla, dejando una línea limpia y brillante. No dijo gracias. No pudo. Su mano apretó la de Carlos con más fuerza y asintió una y otra vez, sin control. Ramón y Toño se miraron. En los ojos de ambos había la misma incredulidad. Habían trabajado con Carlos por años. Lo conocían como un hombre de piedra, un hombre que llevaba su dolor en silencio y no se metía en lo que no le importaba. Esto no era él, y al mismo tiempo lo era completamente. Carlos soltó la mano del niño y se volvió hacia ellos. Su rostro no mostraba duda ni emoción, mostraba acción. «Ramón», dijo, su voz ya era el mando habitual.
Engancha el carro grande, con colchones. Toño, ve a la casa, dile a Lucía que prepare la habitación de invitados, la del lado sur, que tenga agua fresca y sábanas limpias. Los vaqueros, aún aturdidos, salieron de su estupor y se movieron. Sí, jefe, dijeron casi al unísono, y salieron corriendo a cumplir las órdenes. Carlos volvió a mirar a Juan. El niño seguía allí, temblando, mirándolo como si fuera un milagro que pudiera desaparecer. ¿Puedes guiarme?, preguntó Carlos, su tono un poco más suave. Juan asintió con fuerza. Sí, señor. Nuestra casa está al final del camino viejo, donde está el mezquite torcido. Bien, yo te sigo en mi caballo. Tú vas en el carro con Ramón y tu mamá. Carlos se acercó a la yegua alazana y la ensilló con movimientos rápidos y eficientes. Mientras trabajaba, sentía la mirada del niño en su espalda, una mirada que ya no era solo de pánico, era de una esperanza tan grande y frágil que daba miedo. En ese momento, mientras montaba, supo que algo había cambiado. El ciclo monótono de sus amaneceres y sus atardeceres se había roto. Había un niño con ojos de viejo y manos pequeñas. Había una madre enferma en una cama. Y había un nudo de silencio y dolor en su pecho que, por primera vez en 15 años, se había desatado para dejar salir una sola palabra firme. Hoy. Con un gesto de la cabeza, indicó a Juan que subiera al carro que ya traía Ramón. Y sin mirar atrás, Carlos Gutiérrez, el vaquero silencioso, puso su caballo al trote por el camino polvoriento, siguiendo a un niño hacia un hogar que no era el suyo, hacia un problema que no era suyo, pero que, de repente, lo era todo. La casa de adobe parecía derretirse bajo el sol de la tarde. Juan saltó del carro de Ramón antes de que se detuviera por completo y corrió a la puerta baja, hecha de tablas viejas. «¡Mamá!», gritó, empujando la puerta. El interior era oscuro y caluroso, con olor a medicina herbal y a quietud. Elena estaba en la cama, como él la había dejado. Sus ojos se abrieron, llenos de la misma pesadez de siempre. «Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas?». Juan se arrodilló junto a la cama, jadeando. Le tomó la mano. «Mamá, tienes que levantarte. El señor Carlos, el vaquero del rancho El Mirador, viene a ayudarnos. Te va a llevar a su casa. Su esposa te va a cuidar». El rostro pálido de Elena se llenó de confusión y luego de miedo. «¿Qué? ¿Carlos Gutiérrez? No, hijo, no podemos. No le debemos nada. No podemos aceptar». «Sí podemos». La voz de Juan tembló, no por miedo, sino por una fuerza nueva. «Él me dijo que fuera por ti, que él pagaría al médico. Hoy mismo, mamá, hoy mismo», dijo. Antes de que Elena pudiera protestar más, se escucharon pasos y una sombra llenó el marco de la puerta. Carlos entró, quitándose el sombrero. Su figura alta casi tocaba el techo bajo. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y se posaron en Elena. «Señora», dijo, con esa voz grave que no pedía permiso, solo informaba. «Juan me contó. El carro está afuera. Mi esposa Lucía espera en la casa grande. Tenemos que irnos». Elena miró a aquel hombre serio, a su hijo lleno de una esperanza que ella no había visto en años, y algo dentro de ella, un hueso de orgullo que la había sostenido en la miseria, se quebró. Un sollozo se le escapó, cubrió su cara con las manos, delgadas y pálidas. «No tengo fuerzas», admitió en un murmullo avergonzado. «No puedo caminar». Carlos asintió, como si eso fuera solo un detalle más a solucionar. Miró a Ramón, que estaba en la puerta. «Ramón, ayúdame». Entre Carlos y Ramón, con una cuidadosa firmeza, levantaron a Elena de la cama, envolviéndola en la manta delgada que la cubría. Ella pesaba tan poco que a Carlos se le encogió el estómago. Juan recogió la única cosa que parecía importante, una foto vieja en un marco de metal descolorido que estaba en un banquito. La guardó dentro de su camisa. El viaje de regreso al rancho. El mirador fue silencioso. Elena, recostada en los colchones del carro, miraba el cielo azul cegador con lágrimas secas en las mejillas. Juan iba sentado a sus pies, agarrando su mano. Carlos cabalgaba al lado, su mirada fija en el camino por delante. Al llegar al patio de la casa principal, una mujer bajita y de rostro amable salió al encuentro. Era Lucía. Sus manos, cubiertas de harina, se limpiaron rápidamente en el delantal. «Por aquí», dijo Lucía, sin aspavientos, como si recibir a una mujer enferma en su casa fuera lo más normal del mundo. Guió a los hombres hacia una habitación fresca en el lado sur de la casa. Tenía una cama ancha con sábanas limpias y una ventana que dejaba entrar una brisa suave. Entre todos, acostaron a Elena. Lucía se sentó a su lado. «Soy Lucía», dijo, tomando la mano de Elena. «Estás a salvo aquí, no te preocupes por nada».
Elena solo pudo apretar esa mano cálida, sin palabras. El alivio era tan grande que la dejaba sin aire. Carlos, desde la puerta, dio su siguiente orden. Juan, quédate con tu mamá. Ramón, ensilla el caballo más rápido. Voy a Saltillo a buscar al doctor Ruiz. No era una pregunta, era un hecho. En menos de una hora Carlos había ido y vuelto de la ciudad, con un hombre mayor de maletín negro sentado detrás de él en el caballo. El doctor Ruiz examinó a Elena en la habitación silenciosa. Afuera, en el corredor, Carlos y Juan esperaban de pie, en el mismo silencio. Lucía salió de la habitación con el doctor. El médico habló con voz baja y clara. Es el corazón. Está muy débil. No es algo que se cure de un día para otro. Necesita medicina especial, un tratamiento largo y mucho reposo. Carlos no parpadeó. ¿Qué necesita? El doctor sacó un papel y escribió. Estas medicinas se consiguen en la farmacia de Saltillo. No son baratas. Le dio el papel a Carlos, quien lo tomó sin mirar el precio. Y el pago por su visita, doctor, dijo Carlos metiendo la mano en su bolsillo. El doctor Ruiz lo miró. Luego miró hacia la puerta de la habitación, donde se alcanzaba a ver a Juan, pequeño y quieto como un poste, escuchando. Esta vez no es necesario, Carlos, dijo el doctor con suavidad. Cuida de esa gente, ya me pagarás después. Carlos asintió, agradecido. No era hombre de muchas palabras, pero el gesto lo entendió. Cuando el doctor se fue, Carlos miró el papel en sus manos, leyó los nombres de las medicinas y al final, la cifra que el doctor no había querido cobrarle, pero que alguien tendría que pagar en la farmacia. Sin decir nada, se dio la vuelta y caminó hacia los corrales. Juan lo siguió a cierta distancia, observándolo. Carlos se detuvo frente al encierro donde estaban sus dos mejores yeguas, una alazana y una tordilla. Animales fuertes, de líneas puras. Los miró por un largo minuto. Luego llamó a Toño. Toño, mañana temprano, llevas estas dos yeguas al mercado de Saltillo. Las vendes, por no menos de este precio. Le pasó el papel del doctor donde había escrito un número al margen. Toño abrió los ojos como platos. Jefe, esas son sus mejores. ¿Estás seguro? Carlos miró a las yeguas. Luego su mirada se desvió, casi sin querer, hacia la casa, hacia la ventana de la habitación del lado sur. Estoy seguro, dijo, y su voz no dejaba lugar a dudas. El dinero es para las medicinas, y para pagar al doctor, aunque no lo haya pedido. Toño asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba viendo. Carlos Gutiérrez no regalaba ni un saludo, y estaba vendiendo lo mejor de su pequeño patrimonio por una mujer y un niño que no eran su familia. Juan, que había escuchado todo desde detrás de un poste, sintió un calor intenso en el pecho. Miró sus manos vacías. No tenía nada que dar, nada que ofrecer, solo una deuda enorme que crecía con cada minuto, y una promesa silenciosa que comenzó a formarse en su corazón, tan fuerte como la voz del vaquero que acababa de cambiar su mundo. La venta de las dos yeguas dejó un silencio extraño en los corrales del rancho El Mirador. Carlos trabajaba con la misma dedicación, pero Toño y Ramón notaban cómo su jefe miraba a veces hacia el encierro vacío, un gesto rápido que luego borraba de su rostro. El dinero, sin embargo, llegó a tiempo. Las medicinas estaban en la habitación de Elena y el color empezaba a regresar, muy lentamente, a sus mejillas. Juan pasaba los días entre la casa grande, ayudando a Lucía con pequeñas tareas, y el corral, observando todo con sus ojos grandes y atentos. Una mañana, mientras Carlos reparaba una montura en el patio, un sonido lejano llamó su atención. El run-run de un motor que no era el de ningún vehículo del rancho. Un coche polvoriento, un sedán viejo pero bien cuidado, se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre. Era don Rodrigo. Vestía un traje de color claro, aunque arrugado por el viaje, y un sombrero de fieltro. Su bigote gris estaba cuidadosamente recortado. Caminó con una seguridad que parecía querer ocupar todo el espacio. Detrás de él, otros dos hombres se quedaron junto al coche, cruzados de brazos. Carlos dejó la montura sobre el banco y se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. «Buenos días, Gutiérrez», dijo don Rodrigo sin sonreír. Su voz era áspera. «Don Rodrigo», asintió Carlos, «vengo a hacer una visita de cortesía. Me enteré que tienes nuevos inquilinos». Sus ojos, pequeños y claros, escudriñaron el patio, como buscando algo. La mujer y el niño Méndez. «Están aquí», confirmó Carlos, sin ofrecer más información. «Ya veo». Don Rodrigo se ajustó el sombrero. Una caridad muy noble, sin duda, aunque un poco tonta. Esa gente son problemáticos, no saben lo que es bueno para ellos.
Carlos no respondió, solo lo miraba, esperando. Don Rodrigo tosió, incómodo bajo esa mirada silenciosa. Mira, Carlos, sé que somos vecinos. La herradura y el mirador siempre se han llevado bien. Yo quería comprar ese pedacito de tierra donde vivían ellos, es cierto. Es tierra seca, mala, pero está junto a un arroyo que nace en mi propiedad. Me interesa por el agua. Ella no quiere vender, dijo Carlos, simple y claro. Claro que no quiere vender. La voz de don Rodrigo subió un tono, perdiendo la falsa cortesía, porque no entiende de negocios. Yo le ofrecí un precio bueno. Con ese dinero podría irse a Saltillo, atenderse. Pero se hizo la orgullosa, y ahora tú la recoges. ¿Qué piensas? ¿Que te va a regalar el terreno por tu buena acción? Carlos respiró hondo. No pienso en el terreno, pienso en que una mujer se muere y un niño se queda solo. Eso es todo. Don Rodrigo soltó una risa seca, sin alegría. Muy sentimental. Eso no llena la panza, Gutiérrez. Esa tierra, al final, será mía. Siempre lo es. Es una cuestión de tiempo. Hizo una pausa, y su mirada se volvió fría. Te aconsejo que no te metas. No es tu problema. Ellos no son tu familia. Cuidar de lo que no es tuyo puede traer disgustos. La amenaza flotó en el aire caliente. Carlos no movió un músculo. Mi rancho es mi problema, dijo finalmente, con una calma que sonaba más peligrosa que un grito. Y lo que pasa dentro de él también. Los ojos de don Rodrigo se estrecharon. Asintió varias veces como si acabara de confirmar algo. Como quieras, ya te lo advertí. Buen día. Dio media vuelta y regresó al coche. Los motores arrancaron y se alejaron, levantando una columna de polvo que tardó en disiparse. Ramón se acercó, preocupado. Ese hombre tiene veneno en la lengua, jefe. Lo sé, murmuró Carlos, mirando el camino vacío. Los días siguientes pasaron con normalidad, pero una tensión nueva se había instalado. Juan, que había escuchado la conversación desde detrás de la puerta de la cocina, se movía con más sigilo. Sus ojos observaban el horizonte con frecuencia. Una noche, el viento sopló más fuerte de lo normal, sacudiendo las ventanas. A la mañana siguiente, al amanecer, fue Toño quien dio la voz de alarma. Corrió hacia la casa donde Carlos ya tomaba un café en la cocina. «Jefe, la cerca del lado oeste, la que linda con la herradura, está abierta». Carlos dejó la taza y salió corriendo. Ramón ya estaba allí, en el lugar. Un tramo largo de alambre de púas, suficiente para que pasara una manada, estaba cortado. Los postes, no derribados, sino cuidadosamente desclavados y dejados a un lado. No había sido el viento, había sido trabajo de hombres, con herramientas. Carlos se agachó, tocando los extremos cortados del alambre. Estaban limpios, un corte de tijeras para alambre o una pinza. «El ganado», dijo Ramón, señalando hacia el horizonte. Las huellas en la tierra seca eran claras, vacas y algunos caballos habían salido, dispersándose hacia los cerros y los matorrales. Carlos se puso de pie, su rostro era una máscara de piedra. «No perdamos tiempo, Toño, tú por el norte, Ramón, conmigo por el sur. Traigan agua y cuerdas, esto va a tomar todo el día». El sol subió en el cielo, implacable. Carlos, Ramón y Toño cabalgaron durante horas, recorriendo las laderas, metiéndose entre los chaparrales, buscando a los animales asustados. Uno a uno los fueron encontrando. Una vaca atrapada en un arbusto, 2 caballos pastando junto a un arroyo seco. Cada animal representaba horas de trabajo y sudor. Juan, desde la casa, los veía ir y venir. Lucía le había dicho que se quedara, pero una idea se le estaba formando en la cabeza. Mientras los hombres estaban fuera, él se paseaba por los límites del rancho, mirando el suelo, las cercas, el camino. Su lata de suertes en el bolsillo sonaba con un tintineo leve. Al atardecer, exhaustos y cubiertos de polvo, Carlos y sus vaqueros lograron encerrar al último animal. Eran menos de los que habían salido, faltaban 2 novillas. Ramón se desplomó en un pollo, bebiendo agua directamente de un cántaro. «Esto no fue un accidente, jefe». «No», admitió Carlos mirando la cerca reparada a medias. «No lo fue». Toño escupió al suelo. «Don Rodrigo». Carlos no lo confirmó en voz alta. No hacía falta, todos lo sabían. La advertencia había tomado forma. El primer disgusto había llegado. Y en el silencio de la noche que empezaba a caer, Carlos supo que era solo el principio.
mientras, desde la ventana de la casa, un par de ojos oscuros y llenos de culpa observaban el cansancio de los hombres, y una pequeña mano se cerraba con fuerza alrededor de una tapita de botella brillante. El silencio de la noche era ahora un enemigo. Después de lo de la cerca, Carlos comenzó a hacer rondas más tarde, revisando los límites del rancho antes de dormir. Pero él no era el único que dormía poco. Juan pasaba horas mirando por la ventana de la habitación que compartía con su mamá en la casa grande. Elena dormía profundamente, gracias a las medicinas. Juan, no. Sus oídos estaban afinados para cualquier ruido extraño. Una noche, unos días después del incidente, creyó escuchar un motor apagándose a lo lejos. Se levantó de la cama, se pegó al vidrio y vio, muy a la distancia, los faros rojos de un vehículo alejándose por el camino que llevaba a la herradura. Al día siguiente, mientras Carlos y Ramón revisaban el pozo de agua principal, Juan se acercó. Caminaba con determinación, pero sus manos traicionaban su nerviosismo, jugando con una tapita de botella en el bolsillo. «Señor Carlos», dijo, con su voz baja. Carlos dejó de medir la profundidad del agua con una soga y lo miró. «Dime, Juan. Anoche, no sé a qué hora, pero escuché un auto. Lo vi irse, por el camino de Don Rodrigo». Ramón y Carlos se miraron. No era prueba de nada, podía ser cualquiera, pero en este momento cualquier cosa era sospechosa. «¿Viste algo más?», preguntó Carlos. Juan negó con la cabeza. «Solo las luces, pero hoy en la mañana fui a donde estaban los animales que se escaparon, a buscar una vaca que dijo Toño que todavía no aparece, y encontré esto». Abrió su mano. En la palma sudorosa había un botón. Era un botón de camisa, de color hueso, con un hilo negro todavía enganchado. Ramón lo tomó. «No es de nosotros, nosotros usamos de estos azules o los de la mezclilla». Carlos observó el botón, luego miró a Juan. El niño estaba pendiente de su reacción, esperando que su hallazgo fuera útil. «Buen ojo», dijo Carlos, y fue el mayor elogio que Juan había recibido en su vida. Sintió que se le inflaba el pecho. «Puedo ayudar», dijo Juan rápidamente, casi sin respirar. «Puedo vigilar. Yo veo cosas. Por las tardes puedo subir al cerro del Mirador. Desde allí se ve todo el rancho, y también parte del camino a la herradura». Carlos frunció el ceño. «Es peligroso. Si son ellos y te ven, no me verán», insistió Juan. «Yo sé esconderme, sé moverme sin hacer ruido». Sus ojos suplicaban. No era solo por ayudar, era por pagar una deuda, era por ser parte de algo. Carlos lo estudió por un largo momento. Vio al niño flaco, pero también vio la determinación de un hombre en su mirada. Asintió, una sola vez. «De día solamente, nunca después de que se meta el sol. Y si ves a alguien, no te acerques. Vienes directo a avisarme a mí o a Ramón». Una sonrisa fugaz, brillante como un relámpago, iluminó el rostro de Juan. «Sí, señor». Así comenzó la vigilancia de Juan. Pasaba las mañanas ayudando a Lucía o aprendiendo con los vaqueros. Pero por las tardes tomaba un poco de agua y se iba al pequeño cerro que le daba nombre al rancho. Se sentaba entre unas rocas, medio escondido, y observaba. Su lata de suertes, ahora con el botón adentro, estaba siempre con él. Fue así como, 3 días después, vio el polvo. No era el polvo fino de un solo caballo. Era una nube baja y ancha la que hacía un vehículo, un camión viejo, color verde, que venía por los límites de El Mirador, por un camino que no se usaba casi nunca. El camión se detuvo cerca del pozo de agua del campo norte, el más alejado de la casa. Juan contuvo la respiración. Vio bajar a 2 hombres. No podía distinguir sus caras, pero uno llevaba un sombrero parecido al que usaban los hombres de Don Rodrigo el día de la visita. Los hombres fueron directo al pozo. No sacaron agua. Uno de ellos tenía algo en las manos, algo pesado. Lo inclinó sobre la boca del pozo. Luego, el otro hombre hizo lo mismo. Estuvieron unos minutos allí. Luego subieron de nuevo al camión y se fueron, en dirección a la herradura. Juan no esperó. Bajó del cerro corriendo, esquivando piedras y cactus. Llegó al patio jadeando, con el corazón a punto de salírsele por la boca. Carlos y Toño estaban en el corral. «¡Señor Carlos!», gritó Juan, doblando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. «El pozo del norte. Vinieron hombres en un camión. Echaron algo dentro». Carlos no preguntó más. Agarró su caballo y montó. «Toño, conmigo. Ramón, quédate aquí». Y partieron al galope. Juan los siguió a pie, a la distancia. Cuando llegó, Carlos ya estaba sacando un balde de agua del pozo. El agua no parecía clara. Tenía un color turbio, marrón. Carlos olió el balde y arrugó la nariz. Metió la mano, sacó un puñado del fondo. No era solo tierra. Había pedazos de estiércol seco y otra materia que olía mal.
Toño maldijo en voz baja. Envenenaron el agua, no para la gente, pero los animales. Si beben esto, se enferman. Carlos dejó caer el agua sucia. Su rostro era una nube de furia silenciosa. Miró hacia donde estaba la herradura. Luego su mirada cayó sobre Juan, que llegaba en ese momento, mirando el agua contaminada con horror. ¿Los viste bien?, preguntó Carlos. Juan negó con la cabeza. No sus caras, pero era un camión verde, viejo, y uno tenía un sombrero como de vaquero pero gris. Carlos asintió. Eso coincidía. Miró el pozo arruinado. Llevaría días limpiarlo. Toño, vamos a tener que traer agua del pozo principal con los tanques. Es mucho trabajo. Toño asintió, resignado. Carlos se acercó a Juan. Puso una mano pesada en su hombro. El gesto era tan inesperado que Juan casi se echa para atrás. Gracias, Juan, dijo Carlos, y su voz grave sonó sincera. Sin tu aviso, los animales habrían bebido esto mañana. Habríamos perdido más. Esas palabras, ese gracias, fueron como un bálsamo para Juan. No era un niño haciendo un favor, era un vigía, parte de la defensa del rancho. Por primera vez desde que llegó se sintió no una carga, sino un par, alguien necesario. Esa noche, mientras los adultos hablaban en voz baja en la cocina sobre qué hacer, Juan sacó su lata de suertes. Sacó el botón hueso y lo sostuvo contra la luz de la vela. No era un objeto brillante, pero era su trofeo. La prueba de que él también podía cuidar de los suyos, y sus suyos ahora eran más que su mamá. Eran toda esta casa, este rancho, este hombre de manos ásperas que le había dicho gracias. Guardó el botón con cuidado, y su decisión de vigilar, de proteger, se volvió más fuerte y más quieta que nunca. El aire en la casa grande era tranquilo, pero una tensión diferente a la de los corrales se respiraba en la habitación de Elena. Las medicinas le devolvían lentamente las fuerzas. Podía sentarse en la cama, pasar largas horas mirando por la ventana al patio donde Juan aprendía a ensillar un caballo pequeño con Toño. Pero Lucía notaba algo. Notaba cómo la sonrisa de Elena, siempre amable y agradecida, se desvanecía cuando creía que nadie la miraba. Notaba sus ojos perdidos en el horizonte, llenos de una tristeza que no parecía venir solo de la enfermedad. Y sobre todo, notaba la foto. Era una foto vieja, en un marco de metal descolorido. Elena la tenía siempre en la mesita de noche. A veces, Lucía entraba y la encontraba acariciando el vidrio con la yema de los dedos, con los ojos brillantes de lágrimas que no se atrevían a caer. Una tarde, después de que Carlos y los vaqueros salieron a revisar el pozo contaminado, Lucía entró con un plato de caldo. Elena estaba sentada, la foto en su regazo, completamente quieta. Una lágrima solitaria recorría su mejilla. Lucía dejó el plato suavemente sobre la mesa, no dijo nada, se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de Elena. Era un gesto sencillo, de mujer a mujer. Elena no se sorprendió. Sostuvo esa mano cálida como si fuera un salvavidas. Durante un minuto, solo se escuchó el tic-tac de un reloj lejano. «Él se parece mucho a su padre», murmuró Elena de repente, su voz un hilo de sonido. No miraba a Lucía, miraba la foto. Lucía asintió lentamente. Juan es un niño muy especial. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había una decisión en ellos, mezclada con un miedo antiguo. Lucía, tengo que contarte algo, algo que nadie sabe, algo que he cargado tantos años que siento que me va a romper por dentro. Estoy aquí, dijo Lucía, su voz calmada. Puedes confiar en mí. Elena respiró hondo, como si se preparara para un gran esfuerzo. Tomó la foto y se la dio a Lucía. En la imagen amarillenta se veía a un hombre joven, de sonrisa amplia y ropa fina, con el brazo alrededor de los hombros de una muchacha más joven, que era ella. Elena sonreía tímidamente, con una luz en los ojos que Lucía nunca le había visto. Él era Javier, dijo Elena. Javier Ignacio de la Garza, el hijo único de don Ignacio de la Garza, el antiguo patrón de todas estas tierras, del rancho La Garza, que ahora en parte es el mirador de Carlos y en parte es la herradura de ese hombre malo. Lucía contuvo el aliento. Lo intuía, lo había sospechado desde el primer día. Yo era sirvienta en la casa grande, continuó Elena mirando sus propias manos. Él era bueno, no era como los otros ricos. Nos queríamos en secreto. Él decía que iba a hablar con su padre, que todo iba a estar bien, pero luego vino la tormenta. Él salió a buscar un animal perdido y el caballo se espantó, cayó, su voz se quebró. Murió al día siguiente, sin recuperar el conocimiento. Nunca supo que yo esperaba a Juan. Lucía apretó su mano con más fuerza. La familia de él, dijo Elena, y un temblor le recorrió el cuerpo.
su tío, su primo, eran gente dura, ambiciosa. Don Ignacio era un santo, pero ya estaba viejo. Cuando supe que estaba embarazada, tuve miedo. Sabía que si se enteraban me quitarían al niño. Para ellos yo era solo una sirvienta. La sangre de Javier era lo único que importaría. Me lo quitarían y a mí me echarían a la calle. Por eso te fuiste, murmuró Lucía. Elena asintió. Una cocinera, la señora Rufina, me ayudó, me dio un poco de dinero y me dijo dónde esconderme. Me fui a un pueblo lejano. Cuando nació Juan, volví, pero ya don Ignacio había muerto. Sus tierras se las repartieron sus familiares. Todo se vendió. Yo me quedé con mi pedacito, el que me dejó la señora Rufina en su testamento porque no tenía familia. Es seco, no vale nada, o eso pensaba yo. Pero ahora don Rodrigo lo quiere, y si se entera de quién es Juan... Dejó la frase en el aire. El peligro era tan claro y tan grande que pareció llenar la habitación. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó Lucía, su mente ya trabajando. Nadie vivo, susurró Elena. Solo la señora Rufina, y ella murió hace años. Yo guardé esto como un tesoro envenenado, Lucía. Cada día con miedo de que alguien lo viera en la cara de Juan, de que alguien recordara a Javier, de que vinieran por él. Finalmente miró a Lucía. Sus ojos suplicaban comprensión. Juan no sabe nada, cree que su padre fue un vaquero que murió antes de que él naciera. No le he mentido, pero no le he dicho toda la verdad. Lucía miró la foto del joven alegre, miró hacia la ventana donde se veía a Juan, riendo ahora porque logró poner la cincha correcta. Un niño, el nieto del hombre al que su esposo había jurado lealtad. Carlos trabajaba para don Ignacio, dijo Lucía en voz baja. Fue su vaquero más fiel, lo quería como a un padre. El sollozo que Elena había contenido estalló entonces, silencioso y desgarrador. Lo sé, por eso, cuando Juan vino aquí pidiendo ayuda, yo sentí, no sé, como si el mismo don Ignacio lo hubiera guiado, pero ahora el peligro es peor. Si don Rodrigo descubre esto, no solo querrá nuestra tierra, querrá hacerle daño a Juan, para que no haya nadie que pueda reclamar nada. Lucía se puso de pie. Su rostro, generalmente amable, estaba serio, lleno de una determinación práctica. Recogió el plato de caldo. Tienes que comer, tienes que fortalecerte. ¿Y el secreto?, preguntó Elena, asustada. El secreto ya no es solo tuyo, Elena, ahora es mío también. Y tenemos que proteger a Juan. Eso significa que Carlos tiene que saber. Elena palideció. ¿Carlos? Pero... ¿y sí? Carlos es el hombre más honrado que conozco. La interrumpió Lucía con firmeza. Honró a don Ignacio en vida, honrará su sangre ahora. Él es quien puede proteger a Juan de verdad, pero necesitamos decírselo, para que esté preparado. Elena se dejó caer contra las almohadas agotada. El alivio de haber soltado el peso era inmenso, pero el miedo a lo que venía ahora era nuevo. Asintió, débilmente, confiaba en Lucía, y si Lucía confiaba en Carlos, ella también tendría que hacerlo. Lucía salió de la habitación con el plato. Su mirada se posó en la foto que había dejado sobre la mesa. El joven Javier sonreía, ajeno al torbellino que su breve amor había desatado años después. Ella respiró hondo. La guerra silenciosa con don Rodrigo acababa de cambiar por completo. Ya no era solo una pelea por agua o por cercas, ahora era por un niño, por un legado. Y el secreto que acababa de escuchar era tan pesado como una losa de piedra, pero también era la llave para entenderlo todo. Lucía encontró a Carlos en el establo, limpiando metódicamente una silla de montar. El sol de la tarde atravesaba las tablas, iluminando el polvo en suspensión. Ella se quedó en la puerta, observándolo un momento. Su esposo era un hombre de rutinas, y en esos movimientos pausados, ella sabía, escondía sus pensamientos más profundos. Carlos, llamó suavemente. Él alzó la vista. Al ver la expresión en su rostro, dejó el trapo sobre el cuero. ¿Pasa algo con Elena? Sí, pero no es su salud. Lucía entró y se acercó. Bajó la voz, aunque solo estaban ellos. Elena me contó algo muy importante. Algo sobre Juan. Carlos no dijo nada, solo la miró, esperando. El padre de Juan no fue un vaquero cualquiera, Carlos. Lucía respiró hondo. Fue Javier Ignacio de la Garza, el hijo de don Ignacio. Las palabras cayeron en el silencio del establo. Carlos no se movió, pero algo cambió en sus ojos, una chispa de reconocimiento, luego una oleada de algo tan intenso que Lucía casi pudo tocarlo. Su mandíbula se apretó. ¿Estás segura?, preguntó, su voz más ronca de lo normal. Lucía asintió. Elena me mostró una foto. Es él. Ella era sirvienta en la casa grande. Tuvieron un romance en secreto. Él murió en un accidente antes de saber del niño. Elena huyó por miedo a que la familia de Javier se lo quitara.
Carlos giró lentamente y apoyó las manos en el pesebre de madera. Miró hacia el vacío, pero Lucía sabía que no estaba viendo el establo, estaba viendo el pasado. Don Ignacio, murmuró él como si el nombre tuviera un sabor antiguo. Siempre lamentó que Javier muriera sin darle un nieto. Siempre dijo que su nombre se perdería. No se perdió, dijo Lucía acercándose. Está aquí, en Juan. Carlos cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos una claridad feroz. Se dio la vuelta para enfrentar a Lucía. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Solo Elena, tú y yo. Ni siquiera Juan lo sabe. Así debe seguir, dijo Carlos inmediatamente, su tono dejando claro que era una orden. Si don Rodrigo se entera, no solo querrá su tierra, querrá eliminar cualquier reclamo sobre lo que fue de don Ignacio. Juan sería un obstáculo que se puede quitar. El frío de sus palabras hizo estremecer a Lucía. Ella no había pensado en eso, solo en el derecho legítimo. Carlos veía el peligro inmediato. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Carlos se pasó una mano por el cabello. Lo mismo que hemos hecho, protegerlos, pero ahora es diferente. Hizo una pausa, buscando las palabras. Yo le juré lealtad a don Ignacio, le di mi palabra. Él me trató como a un hijo, cuando yo perdí al mío. Su voz se quebró apenas, pero la controló. Proteger a Juan ya no es solo ayudar a un niño, es cumplir una promesa que le hice a un hombre bueno, hace muchos años, es cuidar de su sangre. Lucía vio la transformación en su esposo. La frialdad habitual se había fundido, dejando al descubierto un núcleo de honor tan duro como el acero. Este ya no era solo el vaquero que ayudaba por lástima, este era un hombre que había encontrado una misión. Debemos hablar con Elena, dijo Carlos, decirle que estamos con ella, pero que el secreto no sale de esta casa. Juntos fueron a la habitación. Elena los esperaba, ansiosa, las manos retorciendo la sábana. Al ver la expresión de Carlos, no de furia sino de una solemnidad profunda, se le saltaron las lágrimas. Señora Elena, comenzó Carlos, parado a los pies de la cama. Lucía me contó todo. Perdóneme, señor Carlos, sollozó Elena. No quise traerle más problemas. Cállese, la interrumpió Carlos, pero su voz no era áspera, era firme. No hay nada que perdonar. Usted hizo lo que cualquier madre haría, protegió a su hijo. Se acercó un paso. Don Ignacio fue como un padre para mí. Le di mi palabra de serle leal hasta el final, y mi palabra no murió con él. Ahora veo que vive en Juan. Elena dejó escapar un sollozo de alivio. Pero escúcheme bien, continuó Carlos, inclinándose un poco para que ella viera la seriedad en sus ojos. Nadie más puede saber esto, ni Ramón, ni Toño, y menos que nadie Juan. Él es muy joven, ese peso no es para él, no todavía. ¿Y don Rodrigo?, preguntó Lucía. Carlos se enderezó, su mirada se volvió hacia la ventana, en dirección a las tierras de la herradura. Don Rodrigo ya es nuestro enemigo, si descubre esto se volverá peor. Tenemos que estar listos. Juan no debe salir del rancho solo. Alguien debe tenerlo a la vista siempre. Elena asintió con fuerza. Lo que usted diga, señor Carlos. No me llame señor, dijo él, y fue la primera vez que Lucía le oyó una corrección tan suave. Somos familia ahora, de una forma que ninguno de nosotros esperaba. Miró a Lucía, y en esa mirada había un acuerdo, un nuevo pacto. Familia. Esa noche, durante la cena, el ambiente era distinto. Juan comía con apetito, contando cómo había ayudado a Ramón a reparar un bebedero. Carlos lo escuchaba, y en lugar de su mirada habitual de piedra, había una atención nueva, una profundidad de cuidado que solo Lucía y Elena podían entender. Carlos no era un hombre de palabras grandiosas, pero cuando Juan terminó de hablar, Carlos dijo, mientras pasaba el plato de frijoles, mañana, si quieres, te enseño a hacer un nudo de vaquero de verdad. El que usaba don Ignacio es un nudo que no se suelta. Los ojos de Juan brillaron como dos lunas llenas. De verdad, afirmó Carlos, y en esa oferta simple, en esa enseñanza de un nudo antiguo, se selló la promesa. La protección de Carlos ya no era solo un acto de bondad, era un juramento renovado, un legado que había saltado de una generación a otra y que ahora descansaba, sin saberlo, sobre los hombros delgados de un niño que coleccionaba tapitas de botella. El silencio de la noche que cayó sobre el mirador ya no era solo quietud, era la calma tensa que precede a la tormenta, ahora que el secreto, como una semilla dormida, había comenzado a echar raíces en el lugar menos esperado. La merienda de la tarde era un momento tranquilo en el rancho El Mirador. Juan había estado practicando el nudo de vaquero que Carlos le enseñó hasta que sus dedos estaban adoloridos. Ahora, en la cocina, compartía un pan dulce con su mamá.
Elena, sentada en una silla con una manta sobre las piernas, lo miraba con una mezcla de amor y preocupación. «Te cansas mucho, hijo», dijo Elena, pasándole más leche. «No me canso», respondió Juan, con la boca llena. «El señor Carlos dice que tengo manos hábiles, dice que don Ignacio hacía el nudo igual». Al mencionar ese nombre, Elena lanzó una mirada rápida a Lucía, quien estaba lavando platos en el fregadero. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. El secreto era una sombra en la habitación soleada. Mientras tanto, en la oficina polvorienta de la hacienda La Herradura, don Rodrigo no estaba pensando en nudos. Tenía la mirada fija en un hombre flaco y nervioso que estaba parado frente a su escritorio. El hombre se llamaba Simón, y era un ejidatario que a veces trabajaba en Saltillo como mensajero. «Repíteme lo que le escuchaste al doctor Ruiz», ordenó don Rodrigo, su voz goteando impaciencia. Simón se removió, incómodo. «Pues, don, no fue mucho. Estábamos en la cantina. El doctor había tomado unos tragos. Él siempre habla de sus pacientes. Dijo que era una lástima. La señora Méndez del rancho El Mirador, que con ese corazón tan débil, y ella siendo tan joven». Y luego soltó, medio riendo, que la vida da vueltas, que el nieto del viejo don Ignacio de la Garza terminó viviendo como un pobre, enfermo y escondido. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos casi desapareciendo entre las arrugas del interés. «¿Él dijo nieto? ¿Exactamente esa palabra?» «Sí, don, nieto». Luego se dio cuenta de que habló de más y cambió de tema, pero yo lo escuché claro. Un silencio pesado llenó la habitación. Don Rodrigo se recostó en su silla, una sonrisa lenta y fea estirándose en su boca. Las piezas del rompecabezas encajaban de repente. La terquedad de Elena al no vender ese terreno inútil, la protección feroz de Carlos Gutiérrez, el vaquero más leal de don Ignacio, el niño de ojos oscuros y mirada inteligente, el hijo de Javier, murmuró don Rodrigo para sí, el heredero que todos creían que nunca existió. Luego, su expresión se endureció. Ese niño no era solo un obstáculo, era una amenaza. Si la noticia se regaba, si alguien más lo descubría, podrían surgir preguntas sobre las tierras, sobre los límites, sobre lo que era legítimamente de la familia de la Garza, tierras que él, don Rodrigo, consideraba ya casi suyas. «Está bien, Simón», dijo, abriendo un cajón. Sacó unos billetes y los arrojó sobre el escritorio. «Esto es por tu silencio. Si le cuentas a alguien lo que escuchaste, te vas a arrepentir». Simón agarró el dinero, asintió con la cabeza varias veces y salió casi corriendo de la oficina. Don Rodrigo llamó a sus dos hombres de confianza, los mismos que habían cortado la cerca y ensuciado el pozo. Bruno y Eladio entraron, sus rostros duros y expectantes. «El asunto con el rancho El Mirador cambia», anunció don Rodrigo. «Ya no se trata solo de molestar a Gutiérrez. Hay algo que necesito. Alguien». «¿El niño?», preguntó Bruno, el más astuto de los dos. «Exactamente. El niño, Juan. Necesito que me lo traigan, sin que lo lastimen. Pero tiene que ser pronto, y en secreto». «¿Y si el vaquero pone resistencia?», cuestionó Eladio. Don Rodrigo sonrió, un gesto sin calor. «Por eso el niño es la clave. Gutiérrez se ha encariñado con él. Es su punto débil. Cuando tengamos al niño, le daremos un mensaje a Gutiérrez. Un ultimátum. Firmará la cesión de su rancho a cambio de la vida del niño. Sin el rancho, él no es nada. Y sin el niño, sin el niño, el problema del heredero desaparece solo». Los dos hombres asintieron, entendiendo el plan. Era sucio, pero efectivo. «Háganlo esta noche», ordenó don Rodrigo. «El niño suele ayudar en el establo al anochecer. Ahí estará solo». Esa noche, como de costumbre, Juan fue al establo después de cenar para asegurarse de que los caballos tuvieran agua. Llevaba su lata de suertes en el bolsillo, que ahora sonaba con el botón y el nudo de cuerda que había practicado. Silbaba una cancioncita baja, sintiéndose parte del lugar. No vio las sombras que se movían fuera, entre los corrales. Cuando se inclinó para revisar el bebedero, una mano grande y áspera se cerró sobre su boca desde atrás. Otra mano lo levantó del suelo como si fuera un saco vacío. El pánico estalló en todo su cuerpo. Pataleó, forcejeó, pero era inútil. Era un hombre enorme, Bruno, quien lo tenía sujeto. «Tranquilo, chamaco», gruñó la voz de Eladio a su lado. «No te haremos nada si te portas bien». Juan intentó gritar, pero la mano lo ahogaba. Sus ojos desorbitados buscaban la casa, la luz de la cocina. Vio la silueta de Lucía pasando frente a la ventana, tan cerca y tan lejos. Los hombres lo arrastraron rápidamente fuera del establo, hacia un camión viejo y sin luces que esperaba en un camino vecinal. Lo subieron a la fuerza a la cabina. Antes de que la puerta se cerrara, Eladio le arrojó algo a los pies de la puerta del establo. Un sobre blanco, grueso,
El camión arrancó y se perdió en la oscuridad, su motor ahogado por el rugido de la sangre en los oídos de Juan. Minutos después, Carlos salió de la casa hacia el establo. Lucía le había dicho que Juan había ido a revisar a los animales. Algo en su pecho, una punzada de instinto, lo hizo apurar el paso. La puerta del establo estaba abierta. Dentro, los caballos estaban inquietos, piafando. No había señal de Juan. El bebedero estaba lleno, como si alguien hubiera estado a punto de revisarlo, y fue interrumpido. «Juan», llamó Carlos, su voz tensa. Solo el resoplido de un caballo le respondió. Entonces su mirada cayó en el suelo. Un sobre blanco, sucio, en el umbral. Con un presentimiento helado, Carlos lo recogió. No estaba sellado. Dentro había una sola hoja de papel, con una letra tosca y grande. «Gutiérrez, tenemos al niño. Si quieres verlo vivo otra vez, ven mañana al amanecer al cruce del camino viejo con la barranca. Solo, trae el documento de propiedad de tu rancho, firmado a mi nombre. No avises a la policía. Si no vienes, o si traes a alguien, el niño desaparece para siempre. Rodrigo». La hoja de papel tembló en la mano de Carlos, no por miedo, sino por una ira tan fría y absoluta que le nubló la vista por un instante. Apretó el papel hasta hacerlo un bollo. Levantó la vista hacia la noche oscura, hacia donde estaba la herradura. Un rugido silencioso nació en su garganta. Juan estaba en peligro, por su culpa, por haberlo metido en esta guerra, pero ahora no había tiempo para culpas. Solo había una misión: rescatarlo. Y para eso, Carlos Gutiérrez iba a necesitar más que su propia fuerza. Iba a necesitar un plan y la ayuda de todos los que amaban a ese niño tanto como él. La guerra silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la batalla abierta. Carlos entró en la casa con el paso firme de quien ha tomado una decisión mortal. La hoja arrugada aún estaba en su puño. Lucía, que venía de la habitación de Elena, lo vio la cara y su mano voló hacia su boca. «Carlos, ¿dónde está Juan?». Sin decir palabra, Carlos extendió el papel. Lucía lo tomó con dedos temblorosos. Leyó. Un gemido ahogado escapó de sus labios. «Dios mío». El ruido alertó a Elena. Débil pero sosteniéndose en el marco de la puerta, apareció en el corredor. «¿Qué pasa? Es Juan». Carlos miró hacia ella. No había tiempo para suavidades. «Don Rodrigo lo tomó. Lo tiene. Pide el rancho a cambio de su vida». Elena palideció tanto que Lucía corrió a sostenerla. Pero ella se aferró a la pared, negando con la cabeza. «No, no, por favor». «Ramón, Toño», gritó Carlos, su voz retumbando en el patio silencioso. «A la casa, ahora». Los dos vaqueros que estaban revisando las armas tras el incidente del pozo corrieron. Encontraron a los tres en la cocina, el papel sobre la mesa como una declaración de guerra. Ramón lo leyó y maldijo en voz baja. Toño apretó los puños. «Ese cobarde, atacar a un niño. No hay tiempo para enojo», dijo Carlos, su mente ya trabajando a toda velocidad. «La cita es al amanecer, en el cruce del camino viejo, pero no vamos a esperar y no voy a firmar nada». «¿Qué vamos a hacer, jefe?», preguntó Ramón. «Rescatarlo, esta noche». Carlos clavó la mirada en el mapa mental que tenía de la región. «Pero necesitamos saber dónde lo tienen. No puede ser en la casa de don Rodrigo. Es muy obvio». Fue entonces cuando una voz débil pero clara habló desde la puerta. Todos se volvieron. Elena estaba allí, apoyada en Lucía, pero con los ojos secos y llenos de una luz extraña. «El Cerro del Águila», dijo. Todos la miraron, sorprendidos. «En las tierras de don Rodrigo hay un cerro. Tiene unas cuevas, pequeñas. Javier, el padre de Juan, me las mostró una vez. Dijo que eran escondites viejos de los contrabandistas, que nadie las usaba ya». Carlos se acercó. «¿Estás segura?». Elena asintió. «Sí, don Rodrigo es un hombre que desprecia el pasado. No le importan esas cuevas, pero son un lugar perfecto para esconder a alguien. Están cerca del camino viejo, pero escondidas. Se puede ver quién se acerca». La información era un rayo de luz en la oscuridad. Carlos la procesó rápidamente. «Bien», dijo, dirigiendo su mirada a Ramón y Toño. «Este es el plan. Nos vamos esta misma noche. Elena, tú nos indicas desde dónde podemos ver el cerro sin que nos descubran». «Yo voy con ustedes», insistió Elena, con una fuerza que brotaba del desespero. «No puedes», dijo Carlos, pero no con rudeza. «Estás débil, pero puedes guiarnos hasta un punto seguro. Desde allí, nos muestras la entrada. Luego tú y Lucía se quedan escondidas». «¿Y luego?», preguntó Toño. Carlos trazó líneas imaginarias sobre la mesa. «Ramón y Toño, ustedes dos serán la distracción. Se acercan a la casa principal de la herradura, hacen ruido, prenden una pequeña fogata lejos, algo que llame la atención de los guardias.
Si hay hombres vigilando el cerro, es probable que algunos vayan a ver qué pasa. Ramón sonrió, un gesto feroz. Podemos hacer que parezca que alguien está intentando robar ganado. Eso siempre los saca. Exacto, afirmó Carlos. Mientras ellos se distraen, yo subo al cerro, busco la cueva, saco a Juan. ¿Y si don Rodrigo está ahí?, preguntó Lucía, su voz cargada de miedo. Más razón para apurarnos, dijo Carlos. Si está, estará esperando la reunión de mañana. No esperará un ataque esta noche. El plan era simple y arriesgado, pero era lo único que tenían. Elena asintió, aceptando su papel. Conozco un camino, por atrás de nuestro terrenito. Llega a un risco pequeño. Desde allí se ve la cara norte del Cerro del Águila. Se ve la entrada de la cueva más grande. Bien, dijo Carlos. Miró a cada uno a los ojos. Esto es peligroso. Don Rodrigo y sus hombres son capaces de todo. Si alguien no quiere ir, lo entiendo. Nadie se movió. Toño cruzó los brazos. Ese niño es de los nuestros, jefe. Vamos por él. Ramón asintió. Además, le debo una a esos tipos por el agua del pozo. Lucía agarraba el delantal con fuerza. Yo puedo hacer algo. Mientras ustedes se van, yo tomo el caballo más rápido. Voy a Saltillo. Busco al capitán de la policía, el amigo del doctor Ruiz. Les cuento todo. Tal vez para cuando ustedes salgan, la policía esté llegando. Era una idea buena, una esperanza de respaldo. Carlos la miró con admiración. Sí, haz eso, pero ten cuidado. Se pusieron en movimiento. Carlos y los vaqueros revisaron las pistolas, los cuchillos, las cuerdas. Elena, con manos que no temblaban, se puso un suéter grueso sobre el camisón. Lucía preparó una cantimplora con agua y un paquete con tortillas. Afuera, la luna llena comenzaba a elevarse, iluminando el paisaje con una luz fría y blanca. Era una ventaja. Podrían ver, pero también los haría más visibles. Antes de salir, Carlos se detuvo frente a Elena. Gracias, dijo, una palabra que pesaba más que cualquier otra, por confiar en nosotros. Ella le sostuvo la mirada. Traigan a mi hijo a casa. Carlos asintió. No hizo promesas que no podía cumplir. Solo asintió. Luego, con un gesto de la cabeza, indicó a los demás que era hora. Salieron del patio en silencio, 4 figuras que se fundían con las sombras, seguidos por la mirada ansiosa de Lucía, que ya ataba su caballo para un viaje diferente. La noche los envolvió, y con ella, la única esperanza de Juan. La luna llena era un ojo brillante que lo veía todo. Bajo su luz fría, el grupo avanzaba en silencio por el camino trasero que Elena había indicado. Ella caminaba apoyada en Carlos. Su respiración era un jadeo tenue, pero sus pasos eran firmes. Cada vez que dudaban, ella señalaba con la mano, recordando el camino de un pasado lejano. Llegaron al risco pequeño. Desde allí se veía la silueta oscura del Cerro del Águila contra el cielo estrellado. Elena señaló, con el brazo tembloroso. Ahí, vean esa mancha más oscura, debajo de la roca que parece una nariz. Es la boca de la cueva. Carlos siguió su mirada. La vio, un boquete negro en la piedra. No se veía luz ni movimiento. Bien, murmuró Carlos. Ramón, Toño, es hora. Recuerden, ruido de ladrones de ganado lejos de aquí. Danos media hora. Ramón asintió. Buena suerte, jefe. Los 2 vaqueros se deslizaron entre las sombras, desapareciendo en dirección a la casa principal de la herradura. Carlos miró a Elena. Quédate aquí con Lucía, escondidas, no salgas por nada. Elena asintió, agarrándose a una roca para no caer. Lucía, que había llegado poco antes después de su viaje a Saltillo, se quedó a su lado, una mano reconfortante en su hombro. Carlos no esperó más, bajó del risco y comenzó a trepar por la ladera del cerro. La luz de la luna le ayudaba a esquivar piedras sueltas y cactus. Moviéndose con la agilidad de un hombre que conoce el terreno, subió sin hacer ruido. Desde abajo, Elena no quitaba los ojos de la cueva, rezaba en silencio. De repente, en la distancia, hacia la herradura, se vio el resplandor de una pequeña llama. Luego, otro. Y se escucharon gritos lejanos. Ramón y Toño habían comenzado su distracción. Unos minutos después, 2 figuras salieron de detrás de unas rocas cerca de la base del cerro y corrieron en dirección al fuego. Los guardias. Carlos, que estaba a mitad de camino, lo vio, apretó el paso, llegó a la entrada de la cueva, escuchó. Adentro, una voz ronca hablaba. Madrugada y se acaba esto, no me falles, Bruno. Era la voz de don Rodrigo. Carlos sacó la pistola que llevaba en la cintura, respiró hondo y entró. La cueva no era profunda. Unas velas clavadas en el suelo iluminaban el espacio. Juan estaba sentado en el suelo, atado de manos y pies, con un trapo en la boca. Sus ojos, enormes por el miedo, se abrieron aún más al ver a Carlos. A su lado, de pie, estaba Bruno, el hombre grande.
Y frente a ellos, con las manos a la espalda, estaba don Rodrigo. Don Rodrigo se volvió, sorprendido. Al ver a Carlos, su sorpresa se convirtió en una sonrisa burlona. Gutiérrez, impaciente, ¿eh? La cita era al amanecer. La cita se canceló, dijo Carlos apuntando con la pistola. Bruno, suelte al niño. Despacio. Bruno miró a don Rodrigo, indeciso. Don Rodrigo negó con la cabeza. No creo, estás solo, y si disparas, el ruido alertará a mis otros hombres. Sus otros hombres están corriendo hacia un fuego falso, dijo Carlos, sin bajar el arma. Y no estoy solo. Era un farol, pero tenía que sonar convincente. Don Rodrigo dudó por un segundo. Fue el segundo que Bruno necesitó. Con un movimiento rápido, empujó a Juan hacia un lado y se lanzó contra Carlos. El disparo sonó, ensordecedor en la cueva, pero la bala se fue a la piedra. Los dos hombres cayeron al suelo, forcejeando por el arma. Don Rodrigo retrocedió, buscando algo en su cintura. Juan, en el suelo, se retorció. Sus manos atadas buscaban algo en su bolsillo, su lata de suertes. Con dedos ágiles, sacó la tapa metálica, que tenía un borde afilado por el uso. Comenzó a frotarla contra la cuerda de sus muñecas. Carlos y Bruno rodaban por el suelo. Bruno era más pesado, pero Carlos era duro como un junco. Logró zafarse y le dio un puñetazo en la cara. Bruno gruñó, pero no se soltó. Don Rodrigo sacó un revólver viejo. Lo apuntó hacia la lucha, tratando de tener un tiro claro. «Suéltalo, Bruno», gritó don Rodrigo. En ese momento, Juan logró cortar la cuerda. Se quitó el trapo de la boca. «Señor Carlos, a su derecha». Carlos reaccionó instintivamente, rodando a la derecha justo cuando don Rodrigo disparaba. La bala pasó rozando el brazo de Carlos, quemándole la camisa. Bruno, ahora libre, se levantó y se abalanzó de nuevo. Pero Carlos estaba listo. Esquivó el golpe y le dio una patada baja en la rodilla. Bruno cayó con un grito. Don Rodrigo volvió a apuntar, esta vez directamente a Carlos. Su mano temblaba de rabia. «Esto termina ahora, Gutiérrez». De repente, fuera de la cueva, se oyeron gritos y el sonido de motores. Luces potentes barrieron la entrada. Una voz amplificada retumbó en la noche. «Policía de Saltillo, todos salgan con las manos en alto». Don Rodrigo se dio la vuelta, aterrorizado. En ese instante, Carlos saltó. Le golpeó el brazo y el revólver salió volando. Luego, un puñetazo seco en la mandíbula dejó a don Rodrigo inconsciente en el suelo. Bruno, en el suelo, se rindió al ver las siluetas de los policías entrando en la cueva con rifles. Carlos corrió hacia Juan. Le cortó las ataduras de los pies con su cuchillo. El niño se abrazó a él, temblando violentamente, sin poder hablar. «Ya pasó, muchacho», murmuró Carlos, sosteniéndolo fuerte. «Ya pasó, estás a salvo». Los policías arrestaron a don Rodrigo y a Bruno. El capitán, un hombre serio, se acercó a Carlos. «Su señora nos contó todo. Llegamos lo más rápido que pudimos». Carlos asintió, todavía abrazando a Juan. «Gracias». Afuera, al pie del cerro, Elena y Lucía vieron bajar a Carlos con Juan en los brazos. Elena, con una fuerza que no sabía que tenía, corrió hacia ellos, tomó el rostro de su hijo entre sus manos, besándolo, llorando. «Mamá», fue todo lo que Juan pudo decir, enterrando la cara en su hombro. Carlos miró a Lucía, quien se acercaba con lágrimas de alivio en los ojos. La luna llena los bañaba a todos, testigo silencioso del final del miedo. El camino a casa sería largo, pero lo harían juntos. El amanecer después de la tormenta siempre es más claro. En el rancho El Mirador, los días siguientes a la noche en el Cerro del Águila trajeron una calma nueva. No era el silencio pesado de antes, sino una quietud llena de propósito. Don Rodrigo estaba en la cárcel de Saltillo, esperando juicio. Los hombres que trabajaban para él, Bruno y Eladio, también. La policía encontró pruebas de todo lo que habían hecho. Las amenazas habían terminado. Una mañana, Carlos estaba en el corral con un caballo manso, de color café. Juan estaba a su lado, observando cada movimiento. «Ahora», dijo Carlos, su voz era la misma de siempre, pero sus ojos tenían una luz diferente. «Recuerda, la mano izquierda aquí, en las crines del cuello, la derecha, en el pomo de la silla. No te columpies, mete el pie izquierdo en el estribo y súbete de un solo movimiento». Juan asintió, serio, tomó aire, hizo exactamente como Carlos le dijo. Por un momento tambaleó, pero Carlos tenía una mano firme en su espalda. Luego estaba arriba, sentado en la silla, más alto que nunca, una sonrisa enorme. La sonrisa que transformaba su rostro le iluminó la cara. «Lo logré», dijo. Carlos le pasó las riendas.
Claro que lo lograste. Ahora, camina lento. Dile con las piernas, no con las riendas. Mientras Juan guiaba al caballo en un lento círculo por el corral, Elena salió al patio, apoyada en el brazo de Lucía. Ya no usaba la manta, caminaba despacio, con pasos pequeños pero seguros. El color había vuelto a sus mejillas. Se detuvo junto a la cerca y miró la escena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. «Mira a tu hijo», dijo Lucía sonriendo. «Nuestro hijo», corrigió Elena en voz baja, y Lucía le apretó el brazo. Carlos se acercó a ellas, dejando a Juan practicar bajo la atenta mirada de Ramón. «Camina bien», dijo Carlos, observando a Elena. «Gracias a ustedes», respondió ella. «A las medicinas, a la comida buena, a la paz, mi corazón está más fuerte». «No solo el corazón», dijo Lucía, «el espíritu también». Elena asintió. «Sí, ya no tengo miedo». Miró a Carlos directamente. «¿Y el secreto? Se lo diremos a Juan algún día». Carlos siguió con la mirada al niño, que ahora reía porque el caballo obedecía a un suave toque de su talón. «Sí, algún día, cuando sea más grande, cuando pueda entenderlo, no como un peso, sino como parte de quien es. Pero por ahora», hizo una pausa, «por ahora, que sea solo un niño». Elena sonrió, aliviada. Estaba de acuerdo. Los días se convirtieron en semanas. Juan aprendió no solo a montar, sino a cepillar a los caballos, a darles de comer, a reconocer cuando uno estaba enfermo. Toño le enseñó a hacer nudos más complicados. Ramón le contaba historias de vaqueros de antes. Una tarde, Carlos encontró a Juan sentado en el banco del patio, sacando los objetos de su lata de suertes. El botón hueso, la tapita de botella afilada, el nudo de cuerda. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos, sentándose a su lado. «Mis suertes», dijo Juan, mostrándole. «Las cosas que encuentro. Esta», señaló la tapita, «me sirvió para cortar la cuerda en la cueva. Era una suerte buena». Carlos tomó el botón hueso. Lo giró entre sus dedos. Esta no la había visto. «La encontré el día que cortaron la cerca. La perdieron los hombres de don Rodrigo». Carlos asintió lentamente. Devolvió el botón a la lata. «Guárdalas bien. Un buen vaquero siempre necesita un poco de suerte». «Señor Carlos», dijo Juan de repente, su voz más seria, «yo no quiero irme nunca de aquí. Quiero quedarme en el mirador, para siempre». Carlos miró al niño. Vio la sinceridad absoluta en sus ojos oscuros. No era gratitud, era pertenencia. «Este es tu hogar, Juan», dijo, y las palabras salieron más fácil de lo que pensaba. «Tu hogar y el de tu mamá, siempre». Esa noche, la cena fue ruidosa. Juan contaba una historia graciosa sobre un caballito testarudo. Elena reía, un sonido claro y musical que llenaba la cocina. Lucía servía más frijoles para todos. Ramón y Toño discutían amigablemente sobre la mejor manera de reparar un molino. Carlos, sentado a la cabecera de la mesa, no dijo mucho, pero observaba. Observaba la risa de Juan, la paz en el rostro de Elena, la sonrisa de su esposa. El rancho ya no era un lugar de silencio y recuerdos dolorosos. Era un lugar de vida. Después de cenar, cuando los demás se fueron a dormir, Carlos salió al patio. La luna, ahora una hoz delgada, brillaba en el cielo. Respiró el aire limpio de la noche. Lucía salió y se puso a su lado, cubriéndose los hombros con un rebozo. «Pensativo». «Sí», admitió Carlos. «Pienso en don Ignacio. Creo que estaría contento de saber que su nieto está aquí, a salvo y feliz». «Tú lo hiciste posible», dijo Lucía, tomando su mano. Carlos negó suavemente. «No solo yo, todos». Guardó silencio un momento. «Durante tantos años, creí que mi vida era cuidar este terreno, trabajar, esperar que pasaran los días, pero no era eso, era esperar esto, a ellos». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Sabía lo que esas palabras costaban a un hombre como él. Eran su verdad más profunda. Adentro, en su habitación, Juan colocó su lata de suertes en la mesita de noche, al lado de la foto vieja de su madre y un hombre joven que sonreía. No sabía quién era ese hombre, pero la foto le gustaba, le daba una sensación de familia. Se acostó y escuchó los sonidos del rancho, el viento en los álamos, el lejano relincho de un caballo, las voces bajas de Carlos y Lucía en el patio. Por primera vez en su vida, no tuvo miedo de lo que traería el día siguiente. Por primera vez, su mundo tenía raíces profundas y fuertes, como las de un mezquite viejo, y su corazón, tan grande como el cielo de Coahuila, estaba lleno.